Buenas noches, compañeros. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en esta aula virtual. Buenas noches, profe. Buenas buenas noches, Lisa. Melissa, Buenas ¿cómo noches, está? licenciado. Yajaira, ¿cómo está? Olger, bienvenido. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Estamos poquitos en clase. Bueno, vamos a iniciar con el desarrollo del contenido para la presente y última semana que tenemos dentro de esta clase de inglés. Igual, tenemos el formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos en el nombre de asignatura inglés, la unidad número 5 gramática y el tema número 4 saludos. Son los últimos temas que nosotros vamos a ver. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, tienen las instrucciones. El trabajo, recuerden que debe ser individual. Deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 4. Puede ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Es un adverbio de lugar, tienen que reconocer cuál será aquí, mañana, tal vez o nunca. Obviamente tienen que identificar los adverbios que señalan cuándo se realiza una acción son de tiempo, de lugar, de modo, cuál será. La siguiente dice, los adverbios que señalan la intensidad de la acción son de tiempo, de lugar, de cantidad. Facilito de reconocer, simplemente tienen que marcar. Los adverbios que señalan dónde se realiza la acción son de tiempo, de lugar o de modo. ¿Cuál será? Hola en inglés es, ahí tienen ustedes facilito de determinar, que será hello, good morning, take care, WhatsApp. ¿Cuál será? La siguiente dice, how are you doing? Significa que hay de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cuál será la respuesta correcta? Ustedes tienen que investigar. Goodbye. Hasta pronto. Nos vemos. Adiós. Cuídese. ¿Cuál será de esas? Ustedes tienen que marcar la respuesta correcta. La siguiente dice, take care. ¿Qué significa? Nos veremos. Adiós. Cuídese o chao. ¿Qué será? Y tenga un buen día. ¿Cuál será de las respuestas correctas? I look forward to see you again. O have a nice day. You too. O I like you. ¿Cuál será? Ustedes tienen que ver cuál de esas actividades, las respuestas correctas en todas estas preguntas que se les ha colocado para el desarrollo de la presente clase. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, ordenada y clara. Deben cumplir con el esquema de la rotulación de la hoja el momento de antes de desarrollar su tarea. Lean la rúbrica, las recomendaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 5 con el tema, un tema bastante facilito. Saludos de la semana número 4 del 23 de enero del 2023. Criterios de configuración de la actividad. Permite entregas desde el 23 de enero. La fecha límite de entrega será el 5 de febrero y la fecha de publicación de calificación será hasta el 10 de febrero del 2023. Esas son las características en cuanto a la presentación de esta última de esta última tarea que ustedes tienen, el último esfuerzo que ustedes van a realizar dentro de este periodo académico. Y ya con esto ustedes ascienden o pasan al siguiente nivel. Y obviamente los que han hecho correctamente las actividades, obviamente estarán tranquilos porque se van de una sola, obviamente, a disfrutar de unas merecidas vacaciones para que les vaya súper bien, incluso en los exámenes, que pongan mucha atención en las actividades que vamos a desarrollar durante esta clase. Entonces iniciamos con el tema central y vamos a ver, aquí tenemos los saludos en inglés. En inglés existen muchas formas para saludar, algunas formales y otras informales. Vamos a ver, verlos y practicar algunos de ellos. Dentro de los saludos formales tenemos los siguientes. Estos saludos se emplean en situaciones o espacios que requieren una actitud un poco más seria y formal, como su nombre lo indica. También se utilizan cuando debemos un grado de respeto a quien saludamos o cuando tratamos con una persona no muy cercana a nosotros. Puedes usarlos en una entrevista, por ejemplo, o en una reunión laboral de negocios o incluso cuando tengas que ir a un banco. Entonces pueden desarrollar estas actividades. Dígame, Olger, ¿qué pasó? Licenciado, disculpe, ¿no vamos a hacer el cuestionario? Sí, pero eso les voy a hacer después de esto. Ah, ya, licenciado. Ok. ¿Ya? Entonces habíamos dicho que pueden usarlos en entrevistas, ejemplos de trabajo, una reunión laboral de negocios e incluso cuando tengan que ir al banco. Veamos una pequeña lista de algunos saludos de carácter formal. Esto que les estoy explicando va a ser rápido, de hecho es bastante poca la información, precisa y concisa para pasar luego al desarrollo del cuestionario. Dentro de los primeros saludos tenemos hello, que significa hola,
Good morning, buenos días. Good afternoon, buenas tardes, entre las 12 p.m. y las 5 p.m. Good evening, buenas tardes, entre las 6 y 8 de la noche. Dentro de eso también tenemos good night, que es un saludo de despedida, que obviamente significa también buenas noches. Tanto good evening como good night, ambos están comprendidos también dentro del saludo de buenas noches. Pero good evening se determina o se le emplea para cuando ustedes van a ingresar a una determinada, a un determinado lugar. Por ejemplo, pueden ser que están llegando a clases, que están entrando a su casa, que están entrando a una oficina, qué sé yo, a cualquier lado. Cuando recién inician, cuando recién ingresan, ahí ustedes van a utilizar el good evening. Pero cuando ustedes salen, cuando ustedes se retiran del lugar, ahí ustedes utilizan la otra determinación que es good night. Good night se utiliza como una despedida para salir del lugar. Entonces habíamos dicho la siguiente, tenemos how are you, que significa cómo estás. Good, good to see you, que significa qué bueno verte. Nice to see you, qué agradable verte. En cuanto a los saludos informales se utilizan cuando la situación es de mucha más camaradería y de confianza con la persona que vamos a interlocutar. Por ejemplo, tenemos here, la primera here significa hola, he significa igual hola. Tenemos la siguiente, una contracción de who is, se da como resultado whose. It going, que significa cómo te ha ido, cómo te está yendo. How are you all, que significa cómo están todos. Y how are you doing, cómo vas o cómo van. Esas son las características más preponderantes. En cuanto a las frases de cortesía en inglés, es importante conocer las frases de cortesía y términos que nos permiten expresarnos formalmente con cualquier contexto. Este tipo de expresiones se conocen en inglés como poliexpresiones y agregan un tono de respeto a la conversación que estamos sosteniendo. Por ejemplo, de eso tenemos Mr., que significa señor, Madame, que significa señora, la determinación. Tenemos otra de las características cuando ustedes inician la introducción y hemos de ver un poquito más en Introduce Myself, la introducción o la descripción desde acerca de cada uno de ustedes. Ahí utilizamos la determinación my name is, mi nombre es, y ahí ustedes ponen el nombre de ustedes. Excuse me, que significa disculpe. Nice to meet you, gusto en conocerlo o gusto en conocerla. Thank you, gracias, o thanks también significa gracias. Welcome, bienvenido, bienvenida, que igual tenemos en la mayoría de los locales, mayoría de las actividades también aquí en el Ecuador, también tenemos hoy en Latinoamérica, tenemos esta determinación welcome, que significa bienvenido, bienvenido. Please come eat, que significa siga por favor. Eso en cuanto a estas determinaciones. En cuanto a las conversaciones en inglés, muchas veces confundimos los términos que debemos decir cuando nos preguntan algo en una conversación en inglés. Es importante saber qué decimos para darnos a entender de manera concreta o correcta con las otras personas y tener una mejor fluidez comunicativa. Vamos a ver algunas de estas respuestas. Por ejemplo, para expresar bienestar, nosotros podemos decir pretty good, que es bastante bien. Really good, realmente bien. Great, que significa genial. Very good, muy bien. Good, fine, que significa bien. Well, significa mejor. Ok, también significa bien. O aceptable. Eso son expresiones que nos permiten determinar la forma como nos sentimos. Muchas veces en español, por ejemplo, nos preguntan, ¿y cómo estás? Y ustedes le dicen, sí, muy bien. Sí, estoy bien. Entonces ahí nosotros utilizamos, como decir, bastante bien. Entonces ahí como respuesta pueden utilizar pretty good o really good, great, very good, good, well, ok, cualquiera de ellos en relación para determinar cómo se encuentran. Para expresar malestar tenemos not bad, tenemos el adverbio de negación, not con un verbo, que en este caso es malo, not bad, no tan mal, really bad, realmente mal, terrible, que significa terrible. Otro tipo de respuestas podrían ser as usual, como siempre, fine and you, bien, y tú, o bien y usted, good and you, bien, y tú, o bien y usted. Así cualquiera de ellos pueden utilizar como otras respuestas también dentro de estas preguntas. En cuanto a las despedidas en inglés, por último, veamos algunos farewells o formas para despedirse en inglés. Aquí tenemos los farewells más utilizados.
Dentro de ellos tenemos goodbye, que significa adiós. Esta es la manera más formal. Bye es adiós, una manera informal. Cuando tienen bastante camaradería, simplemente dices bye y se acabó. Pero cuando quieren ser una manera un poco más estructural, más formal, ustedes lo dicen goodbye. Tenemos good night, como les había dicho, buenas noches, pero de despedida. Cuando salen, ahí dicen good night. Por eso estas frases son ¿para qué? Para despedidas en inglés. Aquí justamente por eso se le coloca good night. Buenas noches, despedida. See you, nos vemos. See you later, te veo después. See you tomorrow, te veo mañana. See you soon, te veo pronto. See you then, te veo entonces. So long, hasta luego. Igual aquí en la clase podemos decir so long al final. Hasta luego. Take care, cuídate. Have a nice day, un buen día. Ahí tenemos las actividades en relación a las despedidas más utilizadas dentro del idioma inglés. Eso como para darles una pequeña distribución en cuanto al desarrollo que ustedes tienen de estas actividades, de todas estas actividades que nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando también en todos estos procesos. Como ustedes ya sabían, vamos a iniciar con el desarrollo del test, un poquito de la resolución del cuestionario, porque recuerden, permítanme solo un segundito nada más. Listo, entonces vamos a iniciar con el desarrollo, pero ustedes van a participar activamente. Ahora sí, pues si es que desean continuar con esta actividad, ustedes tienen que participar activamente dentro de la resolución de del desarrollo de este cuestionario. Obviamente es indispensable, es fundamental que ustedes vayan viendo, obviamente para poder ir determinando cuáles son las características fundamentales. Y vamos a ver con la primera pregunta. Facilito. Casa en inglés se traduce como, será home, será house, será horse, será House. House. House, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces ahí vamos a ir analizando, vamos a ir viendo, entonces vamos a ir marcando. Tenemos la primera respuesta. Facilita, el siguiente facilito. El número 125 en inglés será 155, será 165, será 145 o será 125. ¿Cuál será? El primero, 155. Si estamos hablando de 50, estamos hablando de 50. 55. Y aquí solo tenemos 125. ¿Cuál será? Otro compañero, rápido. El último, licenciado, el último. El último dice 100, que es 100. 25. 20 es 20. 5 es 5. Entonces, correcto. Es el último, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos en la última parte, tenemos la respuesta correcta. El número 125 en inglés es 125 y eso ya habíamos visto bastantes veces dentro del desarrollo de las clases anteriores. Medias o calcetines en inglés. ¿Serán sock, serán shears, serán dress o serán shoes? ¿Cuál será? Sock. Socks, ¿no es cierto? Socks, el Sí. primero. El primero, siempre socks son Sí, licenciado, el medias. primero. Son medias o calcetines. A eso se denomina en inglés socks. En inglés cara, y que la mayoría tienen una red social donde están chateando. Correcto. En inglés cara se traduce como face. Face. Estamos hablando de las parts of the body, las partes del cuerpo, parts the human body. Entonces ahí también yo les enseñé esta determinación en relación a cara. Dentro de los espacios de la casa, la cocina en inglés será kitchen, será study, será laundry, será bathroom. ¿Qué será? La primera, La primera, correcto, es kitchen. Kitchen es cocina. Marca literal correcto dice planeta Marte. El planeta Marte en inglés se traduce como, será here, será Mercury, será March o será Uranus. ¿Cuál dicen? La C, licenciado.
La C, correcto, Mars. Ahí tenemos, obviamente, la respuesta correcta. Perfecto, hasta ahí. Vamos al siguiente. Dice, marque literal correcto. Rosado claro, obvio, como habíamos hablado de la terminación, tanto dark o como light. Pues recordemos que dark es intenso o oscuro y light, por lo tanto, cuando hablamos de la determinación de colores, es claro, ¿no es cierto? Entonces, rosado claro en inglés se traduce como será dark pink, será light pink, será solamente pink o será hot pink. ¿Cuál será? La 2. La 2, light pink, perdón, light pink, rosado claro. Perfecto, compañero. La B es la respuesta correcta. Entonces tenemos light pink es rosado claro. Si fuera rosado oscuro sería dark pink. En este caso estamos hablando de un color claro. Marque literal correcto. Los colores primarios son, ¿cuáles son los colores primarios en inglés? Yellow, blue and red. Yellow, blue and purple. Yellow, turquoise and red. Yellow, green and red. ¿Cuál será? La primera, listen. Perfecto. Yellow es amarillo, blue es azul y red es rojo. Entonces, por lo tanto, esos son los tres colores primarios que existen a nivel global. Esa es la regla en relación a los colores a nivel global. Tenemos yellow, blue and red. ¿Qué dice? Amarillo, azul y rojo. Esos son los colores primarios que existen a nivel global. Marque literal correcto. Azul oscuro en inglés se traduce como dark blue, light blue, dark red o light red. ¿Cuál será? Dark Azul, blue. La correcto. primera. La primera, dark blue. Dark blue es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque estoy aquí pidiendo azul oscuro, azul intenso. Entonces ahí utilizamos cuando es intenso, cuando es oscuro el color. Recuerden siempre, eso ya les indiqué en clase, utilizamos el dark. Y cuando es claro, utilizamos el light. En este caso, yo estoy pidiendo el azul oscuro. Perfecto, compañeros. Vamos al siguiente. Vamos a ponerle un poco más de intensidad al desarrollo porque realmente estamos yendo rápido. Estamos en la pregunta número 10. Vamos a ver qué nos depara la pregunta número 10. Dice la pregunta número 10. La oración My favorite color is light blue se traduce como mi color favorito es el azul claro, mi color favorito es el negro claro, mi color favorito es el azul oscuro, mi color favorito es el café oscuro. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cómo se La A. traduce? La A, mi color favorito es el color azul. My favorite color is light blue. Correcto, compañero. Esa es la respuesta correcta. Simplemente tienen que ir razonando, nomás es un examen bastante fácil, lo que les depara a cada uno de ustedes. El sustantivo del adjetivo injured es injury, difficultly, disillusionment o misery. ¿Cuál será? La Alice. La A, que es injury, ¿no es cierto? Esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta adecuada en cuanto al sustantivo del adjetivo injured. Esa es la respuesta correcta. Vamos al siguiente. Dice, marque el literal correcto. Identifique el sustantivo compuesto a partir del sustantivo más otro sustantivo. Tenemos el primero, el bathroom, tenemos el whiteboard, tenemos milkshake, tenemos invoice. ¿Cuál será el sustantivo compuesto? Obviamente que esté estructurado a partir de dos sustantivos. Sustantivo más sustantivo. ¿Cuál será? El A. Perfecto, pero ahora ¿por qué? ¿Cuál será? Como dice aquí, el sustantivo compuesto, este sustantivo está compuesto a partir de dos sustantivos. Que bed significa, obviamente, significa habitación. Room igual significa una estancia también dentro de la casa en forma general. Se lo determina también como habitaciones. Entonces, cuando hablamos de bedroom, estamos hablando de una habitación en general. Vamos a la siguiente, marque literal correcto, identifique el sustantivo compuesto a partir de un verbo más un sustantivo. Tenemos un driving license, tenemos enter on, tenemos invoice y tenemos input. ¿Cuál de los cuatro serán el correcto? A, licenciado. Ya verán que Primera dice, lista.
Verá que dice, identifique el sustantivo compuesto a partir de un verbo y de un sustantivo, correcto. Driving es un sustantivo que está con determinación ing, obviamente. Entonces, drive significa conducir. En este caso, driving significa conduciré. Lines, obviamente, es un sustantivo. La unión de estas dos forman un solo compuesto que es un sustantivo estructural o un sustantivo compuesto, que significa driving lanes, que significa licencia de conducir. La siguiente dice, marque el literal correcto. En los siguientes sustantivos identifique al sustantivo contable. Tenemos country, tenemos money, tenemos music, tenemos power. Recordemos que en inglés hay dos tipos de sustantivos, los sustantivos contables y los sustantivos incontables. Los sustantivos contables son los que nos permiten contar, los que podemos contar, mientras que los sustantivos, los sustantivos incontables obviamente son en nuestro idioma son los abstractos, como amor, como ira, como enojo. Esos los podemos percibir, pero no los podemos contar. Lo mismo sucede en inglés. Entonces dice de los siguientes sustantivos, identifica el sustantivo contable, lo que se puede contar. Entonces aquí tenemos money, monedas, el dinero, no se puede contar. Sería imposible ahí prácticamente si nosotros hablamos solamente comparemos con los números usted inicia desde el 0 hasta el infinito, ¿no es cierto? Nunca va a acabar, por lo tanto son incontables. Music, la música puede usted contar, no, la música llega a sus sentidos, no sabe la intensidad, no sabe nada, simplemente llega y estimula sus sentidos, por tanto es imposible contar. Power, el poder, no podemos contar el poder o la fuerza, podemos contar, no podemos contar, podemos determinar una cantidad, no podemos determinar. Country, que en este caso sí es una ciudad, es un pueblo, nosotros podemos contar countries, por ejemplo, Riobamba, por ejemplo, en relación a Ambato, Quito, en relación aquí al Ecuador, entonces son countries, y obviamente podemos determinar. Entonces, por lo tanto, este es la respuesta correcta. Es country, son un sustantivo contable, por lo tanto se puede contar. ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿Sí está correcto? Nadie Sí, dice nada. licenciado, sí está. Sí, Marque literal correcto, dice, de los siguientes sustantivos identifique el sustantivo no contable, vuelta acá. Aquí era el anterior era sustantivo contable, en cambio acá es un sustantivo no contable. Tenemos water, tenemos door, tenemos planet, tenemos table. ¿Cuál será la respuesta correcta? Uno que no la se A, puede contar. Perfecto. ¿Por qué la A? Porque porque el agua no se cuenta. por eso el agua es infinita, está presente en diferentes. Sabemos que hay 3 estados del agua, sólido, líquido y gaseoso, pero en fin, al menos cuando se encuentra en estado gaseoso ni siquiera le podemos ver siquiera, ni siquiera le podemos percibir a un 100%. Entonces el agua es un sustantivo no contable dentro de la división que tiene la gramática inglesa. Vamos al siguiente, la 16, identifique al sustantivo compuesto a partir de un adjetivo y también de un verbo. Y tenemos las siguientes, vamos a ver, tenemos la primera que dice dry cleaning, tenemos hanger on, tenemos whiteboard y tenemos invoice. ¿Cuál será el adjetivo más un verbo? El A, Correcto, da origen a un sustantivo compuesto. Tenemos dry, que es un adjetivo, y cleaning, que es un verbo que significa la limpieza. Entonces ahí tenemos, esa es la respuesta correcta. Dry cleaning es un sustantivo compuesto a partir de un verbo perdón, de un adjetivo y un verbo. Vamos al siguiente, dice, marque el literal correcto, identifica el adjetivo cuantitativo. ¿Cuál será el adjetivo cuantitativo? El que da cantidad. Recuerden que el adjetivo cuantitativo es el que da cantidad. Tenemos el primero que dice a little, tenemos a book, tenemos a nose y tenemos a dog. ¿Cuál será? Se la durmieron. primera, Primero, La primera, alido, es un adjetivo cuantitativo, porque indica una determinada cantidad. Entonces ahí tenemos la determinación, esa es la respuesta correcta. Vamos al siguiente, dice marca literal correcto, el adjetivo cuantitativo de a few, en español significa algunos, algunas, muchos, muchas, suficientes o pocos. ¿Cuál será la respuesta correcta?
en cuanto a few. ¿Qué significa prácticamente en español a few? Pocos. No, Algunos. perfecto, son algunos, algunas. Esa es la respuesta correcta. Vamos al siguiente. Vamos ya a la respuesta 19 y vamos cerca ya del final del desarrollo de banco de preguntas. Vamos al siguiente. Dice, el adjetivo cuantitativo fewer en español significa menos, más, varios o varias, algunos o algunas. ¿Qué significará traducido al español fewer? Menos. Fewer. Correcto, fewer es menos. Menos es la traducción y ahí tenemos la respuesta correcta. Vamos al siguiente, el adjetivo calificativo old. En español significa viejo, grande, alto o caliente. ¿Cuál será la respuesta correcta de old? Viejo. Perfecto, old se traduce como viejo. Es un adjetivo calificativo, porque por decir de household. Entonces estoy diciendo la casa vieja y así sucesivamente puedo utilizar cualquiera de ellos. Vamos al siguiente, dice el adjetivo calificativo clumsy, en español significa torpe, peludo, joven o alto. ¿Qué significará clumsy? Torpe. Perfecto, ese es prácticamente un adjetivo calificativo. Está un poquito despectivo, pero obviamente tenemos que identificar. Vienen algo también facilito que nosotros hemos visto ya desde octavo, hemos venido viendo desde el primer parcial, dice los pronombres personales, I, he, she, it se conjugan con la forma pasada del verbo to be, será el was, será el were, será el there o será el they. ¿Cuál será? Los pronombres personales se conjugan con la forma pasada, dice del verbo to be. ¿Cuál será la forma pasada del verbo to be? Was. El Perfecto. Alice. Verán que son las primeras personas I, he, she, it. Entonces ahí está correcto porque ellas se conjugan directamente con el was. Las otras se conjugan con el were. Siempre tienen que tener mucho cuidado en eso porque yo ya les indiqué las que están dispuestas para el singular y las que están dispuestas para el plural. La siguiente dice la negación del verbo to be de forma pasada. ¿Cuál será? ¿Será wasn't? ¿Será weren't? ¿Será aren't? ¿Será isn't? ¿Será is not? ¿Será are not? ¿Será will not? ¿O será don't? ¿Cuál será? La negación de la forma pasada. La A. Correcto, es la A, porque estamos hablando del pasado y el pasado del verbo to be son dos, el was y el were. Tienen que simplemente contraer con el adverbio de negación not, del was not da origen al wasn't y del were not da origen al weren't. Entonces ahí está correcta la respuesta. Marque el literal correcto. La interrogación de la oración they were doctors correcta es. ¿Cuál será? Será were they doctors, were they doctors, será they were doctors o será were doctors they. ¿Cuál será? Ustedes tienen que ver hasta el mínimo detalle para ver cuál está correctamente escrita y cuál está correctamente estructurada dentro del punto de vista gramatical. ¿Cuál será? La A de abajo, la última. Were doctors they. No, porque primero tiene que estar el verbo, perdón, pues, claro, sí, primero tiene que estar el verbo, luego tiene que estar el pronombre y luego tiene que estar el complemento y por último el signo de interrogación. El último está incorrecto porque primero está el verbo, obviamente, luego está el complemento y al último está el pronombre personal. Y por Es tanto, la B, licenciado. la B, they were doctors. Eh, eh, analícenle bien. ¿Sí? La B. La B, bueno, aquí está un poquito, dice, they were doctors. They were. Primero tenemos aquí el pronombre, luego tenemos el Sí. verbo, por tanto, está mal estructurada esta oración. Estoy hablando de una question, estoy hablando de una pregunta.
En las preguntas, ¿se acuerdan que yo les dije que primero va el verbo, luego va el pronombre y por último va el complemento y el signo de interrogación? Por tanto, esta oración no es correcta porque primero está el pronombre, luego está el verbo y tiene que ser al revés. ¿Cuál será? Es la primera. Primero tenemos el verbo, que en este caso es were, luego tenemos el pronombre que es they, luego tenemos el complemento que es doctors, y por último tenemos el signo de interrogación. Esa es la pregunta, la respuesta correcta. La siguiente de abajo no puede ser correcta. Primero está, obviamente, tenemos el verbo, luego tenemos el pronombre, el complemento, pero ¿qué le falta? Le falta el signo de interrogación, por tanto, es incorrecta. La otra dice, they were doctors. Dice que está primero el pronombre, luego está el verbo y luego está el complemento. Esta prácticamente sería una oración en afirmativo, pero como está con el signo de interrogación, igual sigue presentando error. Peor la última, were doctors they, está totalmente cambiado como debe ser la escritura. Tienen que revisar un poco más. Vamos al siguiente, marque literal correcto. Dice la fórmula para estructurar una oración con las questions word. ¿Cuál será? Entonces aquí ya estamos hablando de las questions word, de la número 26. ¿Cuál será en las questions word? ¿Cuál será la fórmula para estructurar una oración questions word? Y eso ya habíamos hablado y habíamos dicho en clase. Primero tiene una who questions, luego viene el verbo to be, luego un sujeto y luego el complemento. ¿Cuál será? La primera, la A. Perfecto, la primera es. Esa es la respuesta correcta. Esa es la fórmula para estructurar las who questions. Vamos a la número 26. La número 26 dice la oración en la questions word, who is that boy? En español es, ¿quién es ese chico? ¿Qué estatura tiene ese chico? ¿En qué dirección vive ese chico? ¿O qué edad tiene ese chico? ¿Cuál será la traducción correcta de who is that boy? La A, licenciado. ¿Quién es ese chico? ¿No es cierto? Es perfecto. Ahí tenemos la respuesta correcta. Vamos a la siguiente. Dice, en la oración con las questions word, what day is it tomorrow? En español es, ¿qué día es mañana? ¿Qué fecha es mañana? ¿Qué hora es mañana? ¿O qué se festeja mañana? ¿Cuál será la que traduce? La A. La A. ¿Qué día es mañana? What day is it tomorrow? Correcto. Entonces es la primera. Vamos al siguiente. La 28. Identifique el adverbio de lugar. Tenemos beyond, tenemos clearly, tenemos fat o tenemos happily. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál será el adverbio de lugar? El A. Correcto. Beyond es el adverbio de lugar. Vamos a la siguiente. Entramos ya a la parte final. Dice, identifique el adverbio de tiempo. Tenemos leather, tenemos finally, tenemos first, tenemos Leslie. ¿Cuál será el adverbio de tiempo? ¿Y cuál será el adverbio de tiempo? La A, Correcto. Leather es el adverbio de tiempo. Tenemos ahí y entramos a la última. La frase te veo después en inglés se traduce como see you later, see you soon, see you then, see you tomorrow. ¿Cuál será la respuesta correcta? Alison. El A. La A, ¿no es cierto? See you later, te veo después. Acabamos de ver incluso en la última explicación que les acabo de dar en clase. De esa manera llegamos a las 30 preguntas que ustedes tienen en el cuestionario. Prácticamente va resuelto todo y obviamente de esa manera ustedes ya tienen ahí para seguir estudiando. Les deseo suerte, pese ya con esta ayuda, yo pienso que ustedes van a sacar una nota perfecta en el examen. Con esta ayuda que se les da, nos estaríamos viendo ya de aquí. Los que acaban de pasar con esta clase, me despido de todos ustedes y de pronto los que se vayan a quedar un poquito más, no alcancen el puntaje por obvias circunstancias, nos estaremos trabajando un par de clases más. Pero conmigo llegamos hasta aquí, me despido de todos ustedes, les deseo éxitos, unas felices vacaciones y si Dios lo permite, en el próximo nivel estaremos trabajando de igual manera. Señoras y señores, hasta una próxima clase. Muchas gracias, licenciado. Goodbye.